Nuestro buen Dios y Padre, te agradecemos mucho la bendición de estar juntos para estudiar, escudriñar tu preciosa palabra y llevar a cabo tu mandamiento maravilloso de meditar en tu grandeza, en tu soberanía, en tus obras de salvación. Gracias por ser tan bueno con cada uno de nosotros. Gracias porque en tu bondad y en tu misericordia, Señor, nos has librado de todo mal hasta este momento. Te pido por favor, Padre, por medio de nuestro Señor Jesucristo, que tengas a bien darme gracia para llevar a cabo una exposición de tu palabra que verdaderamente honre tu grandeza y que verdaderamente edifique a mis hermanos, Señor. Por favor, Dios, ayúdanos y concédenos, Padre, la bendición de disfrutar de tu obra en nuestras vidas. En el santo y precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos por favor a Mateo capítulo 9, versículo 14 al 17. 14 al 17 de el Evangelio de Mateo. En este día podemos claramente observar cómo el Señor nos va a bendecir de una manera muy precisa, ¿verdad? Miren cómo dice, por favor, lo siguiente. Entonces vinieron a él los discípulos de Juan diciendo: ¿por qué nosotros y los fariseos ayunamos muchas veces y tus discípulos no ayunan? Jesús les dijo: ¿acaso pueden los que están de bodas tener luto entre tanto que el esposo está con ellos? Pero vendrán días cuando el esposo les será quitado y entonces ayunarán. Nadie pone remiendo de paño nuevo en el vestido viejo, porque tal remiendo tira del vestido y se hace peor la rotura. Ni echan vino nuevo en odres viejos, de otra manera los odres se rompen y el vino se derrama y los odres se pierden, pero echan el vino nuevo en odres nuevos, y lo uno y lo otro se preservan juntamente. Pues gracias a Dios, ¿verdad?, por su palabra. Esta es una narración muy interesante porque va inmediatamente de lo que es la narrativa acerca de la conversión, no la conversión, sino del llamamiento de nuestro hermano Mateo, Leví, y del gran festín que él hizo, ¿verdad?, invitando a muchos de sus compañeros de trabajo, no precisamente el trabajo más popular en aquellos tiempos, como tampoco es popular ahora, pero ciertamente aquí observamos este pasaje y podría parecer intrigante porque después de aquello viene esto, y la verdad es que hay alguna relación lógica en todo esto. Mateo 9, 14, 17 que acabamos de leer tiene sus pasajes paralelos en Marcos capítulo 2 versículo 18 al 22 y en Lucas capítulo 5 versículo 33 al 39. Ahí ustedes pueden ver los pasajes paralelos. La verdad es que ninguno de los sinópticos, de estos que acabo de mencionar, Mateo, Marcos, Lucas, dicen con precisión exacta en qué momento se realizó esta narración, esta controversia acerca del ayuno. Hay muchas probabilidades de que haya tenido proximidad cronológica, pero independientemente de eso, recordemos que siendo el enfoque de Mateo un enfoque temático, evidentemente aquí veríamos una relación más bien de tipo lógico. ¿Por qué? Bueno, porque era inevitable que en algún momento hubiera un encuentro con estos grupos como los discípulos de Juan, los fariseos, y que hubiera esta controversia con motivo de que el Señor estuviera pasando tiempos con este tipo de personas y en festines, ¿verdad? La verdad es que nuestro Señor Jesucristo tuvo con mucha convivencia con pecadores y publicanos, ¿verdad? No era algo extraño para él. Ahí mismo en Mateo capítulo 11 vamos a encontrar una referencia que hace el Señor. En el capítulo 11 va a hablar acerca de Juan el Bautista precisamente, y ahí va a decir lo siguiente acerca de lo que la gente piensa de él y cómo la gente tiene ciertas expectativas y cómo Dios no se sujeta a esas expectativas. Versículo 19 dice, capítulo 11, vino el Hijo del Hombre que come y bebe y dicen, he aquí un hombre comilón y bebedor de vino, amigo de publicanos y de pecadores, pero la sabiduría es justificada por sus hijos. Entonces aquí vemos, ¿verdad?, que era frecuente. Lo mismo lo encontramos en Lucas 7:34. Si quieren anotar esa referencia, ahí también se hace referencia a esta manera despectiva en la cual describían a nuestro Señor Jesucristo.
En Lucas capítulo 15, versículo 11, dice lo siguiente. Lucas 15, versículos 1 y 2. Dice, entonces se acercaron a Jesús ciertos escribas y fariseos de Jerusalén diciendo, perdón, estoy en Mateo, perdónenme, es en Lucas, perdón. Es Lucas capítulo 15, me equivoqué, estaba ya leyendo Mateo. Dice en Lucas capítulo 15, versículo 1 y 2, dice, se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle. Y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo, a los pecadores recibe y come con ellos. ¿Ya vieron? Entonces había mucha frecuencia en la que el Señor tenía contacto con este tipo de gente. Y quizá la cúspide va a ser cuando el Señor tenga una reunión con un hombre que era el jefe de los pecadores. Lucas capítulo 19 nos habla del encuentro de nuestro Señor Jesucristo con Zaqueo, ¿verdad? Yo creo que de ahí viene la idea de saquear. Dice así, habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y ricos, procuraba ver quién era Jesús. O sea, tenía reportes de él, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante subió un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo, Zaqueo, date prisa, porque desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Qué impresionante. Luego dice, entonces descendió a prisa y le recibió con gozo. Al ver esto, todos murmuraban, diciendo que había entrado a pasar con un hombre pecador. Entonces aquí vemos al Señor, ¿verdad? Cómo tenía frecuentes contactos, convivencias con estas personas. Eso no quiere decir que él aprobare su manera de vida, pero es que ellos eran los enfermos, a que hicimos referencia la semana pasada, cuando el Señor dice que los médicos tienen que atender a los enfermos, no mantenerse aislado de ellos. Qué despropósito sería que en medio, por ejemplo, de esta pandemia, ¿verdad?, los médicos estuvieran recluidos en su casa. Pues sería un despropósito, un sinsentido. Exactamente eso es lo que hacía nuestro Señor. El justo, para sanar a los injustos, para alcanzar a los injustos, tiene que acercarse a ellos. Ahora bien, en contraste, vemos que estos fariseos, estos escribas, y también los discípulos de Juan el Bautista, se abstenían de tales compañías, de tales convivencias, ¿verdad? Ambos grupos, fariseos y discípulos de Juan, eran muy dados a la austeridad, ¿verdad? Y es obvio, como dije hace un momento, cuando hablamos de la relación lógica, es obvio que en algún momento se suscitaría una controversia. Así es que el día de hoy vamos a hablar de dos puntos centrales. El primero de ellos es la controversia acerca del ayuno. La controversia que hubo entre discípulos de Juan y el Señor Jesucristo acerca del ayuno. Mateo capítulo 9, versículo 14 dice, entonces vinieron a él los discípulos de Juan diciendo, ¿por qué nosotros y los fariseos ayunamos muchas veces y tus discípulos no ayunan? Bueno, número uno, hay que recordar que ¿dónde se encontraba en ese momento Juan el Bautista? Pues no estaba con ellos. Mateo capítulo 4 nos dice dónde estaba en ese momento Juan el Bautista. Versículo número 12. Cuando Jesús oyó, Mateo 4:12, cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, volvió a Galilea. ¿Dónde está Juan el Bautista en el momento en que los discípulos de Juan el Bautista se encuentran haciendo esta pregunta a nuestro Señor? Juan está en la cárcel, pero ellos siguen siendo todavía un grupo relativamente con cohesión, unidos, ¿verdad? Es obvio que después entonces del encarcelamiento de Juan, muchos de ellos siguieron juntos. Vamos a ver todavía en el capítulo 11 cómo todavía había un grupo de discípulos de Juan. Es un grupo claramente definido. Miren lo que dice Juan capítulo 3. ¿Qué nos dice Juan 3 acerca de ellos? Dice así en el 3:25. Versículo desde el 22. Dice, después de esto vino Jesús con sus discípulos a la tierra de Judea y estuvo allí con ellos y bautizaba. Juan bautizaba también en Enón, junto a Salim,
porque había allí muchas aguas y venían y eran bautizados. Así es que aquí en Juan nos habla del primer año de ministerio del Señor en Judea. Mateo, los sinópticos nos van a hablar del segundo año, ¿verdad? De ministerio o a partir del segundo año. Entonces ahí es importante ver ese tipo de situaciones para entender mejor. Versículo 24. Porque Juan no había sido aún encarcelado. Entonces hubo discusión entre los discípulos de Juan y los judíos acerca de la purificación, entiéndase acerca de los baños de purificación, los bautismos. Y vinieron a Juan y le dijeron: Rabí, mira que el que estaba contigo al otro lado del Jordán, de quien diste tu testimonio, bautiza, y todos vienen a él. Versículo 27, respondió Juan y dijo: no puede el hombre recibir nada si no le fuere dado del cielo. Vosotros mismos me sois testigos de que dije: yo no soy el Cristo, sino que soy enviado delante de él. El que tiene la esposa es el esposo, mas el amigo del esposo que está a su lado y le oye, se goza grandemente de la voz del esposo. Así pues, este es mi gozo, está cumplido. Así es que no es sorprendente que haya este grupo de alguna manera ciertamente afín a Jesús, pero también de alguna manera antagónico, ¿verdad? Que observan una conducta que no cuadraba con la conducta de Juan el Bautista. Incluso vemos un poquito de rivalidad, ¿verdad? Así se deja ver. Así es que esto es muy importante. Ahora, acabamos de mencionar que Juan de ninguna manera alentó la formación de un grupo sectario respecto de los seguidores de Jesús. Eso lo vimos en el versículo, lo vamos a ver, lo vemos en el versículo 30. Dice: es necesario que él crezca, pero que yo mengüe. Si es que aquí vemos que en cuanto a Juan, no hay ningún tipo de separación o actitud sectaria hacia el Señor. Más bien reconoce que es necesario que su ministerio venga a menos, ¿verdad? Así es que difícilmente cuando nos ponemos a ver la historia de la iglesia diríamos que Juan hubiera apoyado algunos grupos que se autodenominaron como seguidores de Juan. Incluso encontramos un poquito de esta idea cuando en el libro de los Hechos se narra que llegó este hombre que era portentoso en la predicación, Apolos, a la ciudad de Éfeso, ¿verdad? Y ahí comenzó a enseñar, y él hablaba de que lo que conocía era solo el bautismo de Juan. Entonces ahí vemos cómo había ciertas facciones. Ahora, había un grupo que se identificaba mucho con Juan el Bautista, que se llamaban los Ebionitas, los cuales negaban la divinidad de Cristo, hacían de él un simple hombre y se identificaban con, de alguna manera, Juan el Bautista. Así es que debemos tener esto muy en claro. Juan el Bautista dio testimonio fiel y positivo acerca de nuestro Señor Jesucristo. Recordemos que cuando fue el bautismo, él dijo: este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Vemos, ¿verdad?, que incluso él estuvo dispuesto a dejar que dos de sus discípulos cercanos se fueran con Jesús. En este caso, Juan y Andrés, el hermano de Pedro, ¿verdad? Y dice que aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Al otro día dice que pasaba por allí Jesús y les volvió a decir, y entonces estos fueron y siguieron al Señor. Así es que Juan y Jesús evidentemente tenían muchas cosas en común, aunque con algunas distinciones pequeñitas, pero sí había algunas distinciones. Entonces, cuando hablamos de estas diferencias con los discípulos de Juan el Bautista, ellos practicaban obviamente ayunos frecuentes. Ellos se identificaban incluso con una vida de piedad que se comparaba con la de los fariseos de una manera entrecomillada, ¿verdad? Por eso le preguntan al Señor: ¿por qué tus discípulos no ayunan muchas veces como nosotros y los fariseos? ¿Por qué? Porque los discípulos ni siquiera ayunaban. Los discípulos del Señor no ayunaban. Y a favor de los discípulos de Juan, hay que decir que ellos hicieron la pregunta directa, no murmuraban como los fariseos. Ellos iban, tenían este mismo denuedo de su maestro Juan el Bautista, ¿verdad? No tenían ningún problema con ir y hacer una pregunta directa. Los fariseos, en cambio, como nos dice ahí mismo en Mateo 9:11, dice que se le acercaron al maestro y le decía: ¿por qué come su maestro con pecadores? ¿Se acuerdan? Capítulo 9, versículo 11, cuando estamos en el llamamiento de Mateo, dice: cuando vieron esto, los fariseos dijeron a los discípulos: ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores?
no tuvieron la decencia de acercar y confrontar, pero los de Juan sí. Aunque por supuesto cuando los discípulos de Juan le preguntan hay una cierta crítica, ¿no? Hay una cierta, un cierto dejo como de recriminación, déjenme decirlo de alguna manera. La verdad es que no había justificación para su pregunta. Si los discípulos de Juan hubieran sido un poco mejores estudiantes de las Escrituras, se habrían dado cuenta de algo, que no existe un mandamiento expreso en toda la Biblia al ayuno. Escuchen lo que estoy diciendo, amados. No existe un mandamiento positivo para que se lleven a cabo los ayunos. Número 1, encontramos una prueba donde se podría sugerir que había ayuno, como lo practicaban tanto fariseos como los discípulos de Juan. Eso es cuando la Biblia nos habla acerca del día de la expiación. Vamos por favor a Levítico capítulo 23, versículo 27. Levítico 23, 27. Ahí vamos a encontrar. En medio del capítulo que habla acerca de las fiestas solemnes, allí encontramos una referencia al día de la expiación, que era más o menos por ahí del mes de octubre. Dice, a los 10 días de este mes séptimo será el día de expiación. Tendréis santa convocación, y aquí viene la posible sugerencia, y afligiréis vuestras almas y ofreceréis ofrenda encendida a Jehová. Ahí no hay un mandamiento expreso de ayuno, pero podría ser un mandamiento, quizá ni siquiera mandamiento, podría haber una sugerencia implícita. ¿Cómo se aflige el alma? Pues no necesariamente no comiendo, ¿verdad? Porque uno puede estar triste y seguir comiendo. ¿Sí me estoy explicando? Pero entonces no puedes decir que de ahí viene el mandamiento del ayuno. Me temo que muchas veces lo que hay en este tipo de prácticas es una supuesta superioridad espiritual. Quien lo haga por las motivaciones correctas me parece muy bien, pero hay algunos que no saben ni por qué lo hacen. Así es que, número 1, los discípulos de Juan debieran saber claramente que en todo el Antiguo Testamento no existía un solo mandamiento expreso del ayuno. Siempre son implicaciones, siempre se hace referencia a ellos como algunas costumbres que estaban de manera entrecomillada, popularmente extendidas en el pueblo de Israel. ¿Verdad? Dios en ninguna parte hace referencia a un mandamiento de ayunos literales. Lo que Dios manda cuando se habla cuando se habla de ayuno es en contraste con las actitudes correctas que debe haber. ¿Sí me estoy explicando? No hay mandamiento expreso, pero cuando se habla del ayuno, se habla usualmente en contraste con la conducta que debe haber en nuestros corazones para amar al prójimo y amar a Dios. Miren, por ejemplo, Isaías 58, 6 y 7. Esto nos va a ayudar mucho, amados hermanos, a normar nuestro criterio acerca del ayuno. Ya les hemos hablado, ya hablamos de este tema del ayuno hace algunos meses y es importante retomarlo y seguir afinando nuestra perspectiva acerca de ello. Isaías capítulo 58, versículos 6 y 7. Miren cómo se llama el título, aunque no es inspirado. El verdadero ayuno. Versículos 6 y 7 dice, ¿no es más bien el ayuno que yo escogí? Observen, no es el ayuno de... No. No es más bien el ayuno que yo escogí, lo dice Dios. Desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar ir libres a los quebrantados y que rompáis todo yugo. ¿No es que partas tu pan con el hambriento y a los pobres errantes albergues en casa, que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano? Entonces nacerá tu luz. Fíjense lo que está diciendo aquí el Señor. Muchos que practican el ayuno pretenden que son seres de luz. Pero la verdadera luz no se manifiesta en cuanto afliges tu alma, que puede haber una correcta aflicción del alma. ¿Cuál era la predicación de Juan el Bautista? Arrepentíos, el reino de los cielos se ha acercado. La causa de los ayunos de estos tenía cierta justificación porque su corazón se dolía con el pecado propio y ajeno. ¿Se acuerdan que hemos hablado de eso?
Si vamos a ayunar por alguna razón, será porque el pecado que vemos en nosotros, el pecado que vemos rampante en nuestra sociedad, nos quita hasta el hambre. Pero ¿a poco la verdad nos quita el hambre, el pecado propio y ajeno? Entonces no se trata de eso. Pero bueno, no está condenando la conducta de estos discípulos de Juan, pero los va a corregir el Señor. Porque es un asunto de perspectivas acá. Bien, regresando otra vez a Isaías. ¿No es más bien el ayuno que yo escogí, desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar libres a los quebrantados y que rompáis todo yugo? ¿No es que partas tu pan con el hambriento y a los pobres errantes albergues en casa y que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano? ¿Qué está pasando ahora? Quédate en casa, irresponsable. Es esto. Gente que tiene su dinerito segurito en la quincena, que tienen empresas quizá, y no tengo nada contra los ricos, ustedes saben mi perspectiva, pero que irresponsable, no sabes, estos que se mueren de hambre. Esta gente pretende ser gente de luz, ¿sabes que son una bola de hipócritas? Que no aman a su prójimo. ¿De veras tienes tanta preocupación porque no salgan y contagien? Dales de tu dinero, dales de tu despensa. Pues no, ahí están ahí, ¡ay, no salgas! Hipócritas. Lo único que muestran es una miseria humana espantosa. Que no seamos de esos, hermanos. Que no seamos de esos. De veras nos vamos a ofender porque la gente sale. Entonces ten ahí unos 20 kilos de pan y repárteles. Si no, mejor no digamos nada. Y que cada quien sea responsable de sus acciones. Porque esa manera de pensar demuestra la clase de sociedad hipócrita que somos. Desinteresados, malvados. Así es que debemos tener mucho cuidado. En Zacarías, otra vez Zacarías hace referencia a un ayuno que practicaba el pueblo de Israel con motivo de la destrucción del templo de Jerusalén. Zacarías, que habla tanto del retorno de nuestro precioso Señor y Salvador, él nos va a hablar acerca de esta costumbre del ayuno. Miren ahora cuál es el título no inspirado del capítulo 7. El ayuno que Dios reprueba. Dice, aconteció que en el año cuarto del rey Darío vino palabra de Jehová. Zacarías capítulo 7, versículo 1. Aconteció en el año cuarto del rey Darío que vino palabra de Jehová a Zacarías a los 4 días del día noveno que es Kisleu. Cuando el pueblo de Betel había enviado a Sarecer con Regem-Melech y sus hombres a implorar el favor de Jehová y hablar a los sacerdotes que estaban en la casa de Jehová de los ejércitos y a los profetas diciendo, ¿lloraremos en el mes quinto? ¿Haremos abstinencia como hemos hecho ya algunos años? Ellos en esa fecha hacían ayuno porque recordaban la destrucción del templo por parte de los babilonios y ya se había establecido. Ahora, fíjense, ¿por qué ayunaría una persona con motivo de la destrucción del templo? Porque se estaba materializando el juicio de Dios contra el pueblo de Israel. Resultado, se les fue el hambre. ¿Sí me expliqué? Pero entonces eso en nuestra tendencia, no me gusta la expresión, pero para que me quede, en esta tendencia hiperreligiosa, de falsa piedad, se convirtió en una tradición hacer ayuno en esas fechas. Pero Dios nunca les dijo hagan ayuno. No, naturalmente se les fue el hambre. Y ahora, ¿verdad? Pues ahora hay que pasar hambre para acordarse. Eso no está bien tampoco. Ahora seguimos. Dice, versículo 4. Vino pues a mí palabra de Jehová de los ejércitos diciendo, habla a todo el pueblo del país y a los sacerdotes diciendo, cuando ayunasteis y llorasteis en el quinto y en el séptimo mes, estos, 70 años, ¿habéis ayunado para mí? Y cuando coméis y bebéis, ¿no coméis y bebéis para vosotros mismos? Observen, ¿no son estas las palabras que proclamó Jehová por medio de los profetas primeros cuando Jerusalén estaba habitada y tranquila y sus ciudades en los alrededores y el Negev y en la Cefela estaban también habitados? Versículo 8, 9 y 10. Siguiente. Y vino palabra de Jehová a Zacarías diciendo, así habló Jehová de los ejércitos diciendo, juzgad conforme a la verdad
y hacer misericordia y piedad cada uno con su hermano. ¿Ya vieron? No oprimáis a la viuda, al huérfano, al extranjero, ni al pobre, ni ninguno piense mal en su corazón contra su hermano. Entonces, el ayuno, vamos a hacer ayuno para que el Señor nos muestre su voluntad. Se oye bonito, pero su voluntad ya fue dada. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todas las cosas. Y por eso es tan importante este tema, ¿verdad? Aquí estamos viendo a unos sinceros discípulos de Juan que, habiendo ya sido trascendido el ministerio de Juan, se han resistido a unirse a las filas de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué razón? No lo sé, no tengo, ¿verdad? Pero no nada más eso. Quieren ahora imponer una tradición de hombres en los discípulos de Jesús. O sea, lo que podemos ver es eso. El ayuno muchas veces se vuelve en tradiciones de hombres cuando la Biblia no tiene un mandamiento expreso a los creyentes de que ayunen. El ayuno es un asunto que se va a dar en medio de las circunstancias, en medio del dolor, en medio de la tragedia. Hay que andarlo buscando. Sí, vamos a ver que los discípulos estarán ayunando, ¿verdad? Allá, pero eso no es mandatorio, mis amados hermanos. Dios guió a esos hermanos que estaban en Antioquía a ayunar y a orar porque había una cuestión concreta. Estaban por ordenar al hermano Pablo y al hermano Bernabé para las misiones. Estaban ministrando al Señor, pero no se trataba de vamos a hacerlo, o sea, no. Vamos a hacer que Dios revierta su decisión. No. No. Dios va a hacer lo que tiene que hacer, con ayuno o sin ayuno. Me estoy explicando y ahorita vamos a entender todavía más. Pero sí se dan cuenta, Dios dice, ¿para qué ayunas si no cumples lo que debes? Ayunas, pero no amas a tu prójimo. Vas a ayunar, qué bueno, te puede ayudar desde el punto de vista físico, tiene algunos beneficios, pero no sirve de nada si no lo haces para mí, para mi gloria y para tu prójimo. Pero yo prefiero, en lugar de que ayunes, que tengas energía para amarme, honrarme y amar a tu prójimo. ¿Me estoy explicando? La perspectiva es diferente. Eso me lleva al segundo punto. Las razones de nuestro Señor Jesús por las que sus discípulos no ayunaban. Las razones de nuestro Señor Jesús por las cuales sus discípulos no ayunaban. Versículo número 15. Jesús les dijo, ¿acaso pueden los que están de bodas tener luto entre tanto que el esposo está con ellos? Pero vendrán días cuando el esposo les será quitado y entonces ayunarán. Jesucristo está poniendo en el nivel de una fiesta de bodas su ministerio terrenal. O sea, quizá una de las celebraciones más gozosas en medio de los pueblos, en medio de la comunidad en aquellos tiempos, era una boda. Acuérdense que en las bodas, en los tiempos de nuestro Señor Jesucristo, duraban días, pero no eran como las mexicanas, ¿verdad? Que son de borrachera y barbaridad y media. No, no, no. Eran bodas verdaderamente en donde la gente se gozaba, el vino estaba presente, pero no para embrutecerse. Era un asunto nada más de tener presente, disfrutar de una manera ocasional el fruto de la vid. Era una cosa muy bonita. Las Escrituras pues comparan de hecho la presencia de Dios, la relación del Señor con su pueblo, precisamente con bodas. ¿Y cuál es la manifestación de la que se habla en el final de los tiempos, que será la gran celebración cuando Dios, nuestro Señor Jesucristo, se una con su iglesia? ¿Cómo se le pone eso? Las bodas del Cordero, ¿se dan cuenta? Así es que, ¿cómo podrían ellos, estando de fiesta, porque el Señor mismo, el esposo, está con ellos, llevando a cabo milagros? ¿Qué inapropiado sería que estuvieran ayunando? ¿Qué inapropiado sería esto? Tenemos muchas referencias acerca del Señor hablando de fiestas, de bodas, en su relación con su pueblo. Nada más algunos ejemplos. Isaías capítulo 50. Así dijo Jehová, ¿qué es de la carta de repudio de vuestra madre con la cual yo la repudié? O sea, hablando aquí de una relación de matrimonio. ¿O quiénes son mis acreedores a quienes yo he vendido? He aquí que por vuestras maldades sois vendidos y por vuestras rebeliones fue repudiada vuestra madre. Está hablando de la nación de Israel. 51. 54.1.
Allá habla del juicio, del repudio de la nación apóstata. En el 54 hablar del gozo de la relación de Dios con su pueblo. Dice versículo 1 del 54. Regocíjate, oh estéril, la que no daba a luz. ¿Se acuerdan en el caso de Ana? ¿Verdad? En el caso de Sara, en el caso de Rebeca, ¿verdad? Mujeres que no podían tener hijos y ahora el contexto es en una relación matrimonial. Regocíjate, oh estéril, la que no daba a luz, levanta canción y da voces de júbilo, la que nunca estuvo de parto, porque más son los hijos de la desamparada que los de la casada, ha dicho Jehová. ¿Verdad? Entonces, muchas referencias en las escrituras acerca de este tema. Por eso debemos atender a lo que dice todo el texto bíblico. Bueno, ya les mencioné lo que dice Apocalipsis 19:7, ¿verdad? Las bodas del Cordero. Bien, regresando a Mateo capítulo 9, ese versículo 15, ahí nuestro Señor se refiere a los discípulos como aquellos que están de bodas. Entonces, ¿qué está diciendo? Mi presencia en este tiempo se compara a la celebración jubilosa de una boda, de una relación de bodas. Y en el 9:15, como acabamos de leer, hace una expresión muy interesante porque dice, los que están de bodas. Esta expresión, los que están de bodas, se refiere a un grupo especial de personajes que estaban cercanos al novio, que se llamaban los hijos de la cámara nupcial o los acompañantes cercanos del novio. ¿Verdad? Ya saben que los novios siempre tienen un grupo de amigos muy cercanos, ¿verdad? Los que lo llevan así en procesión y le quitan los calcetines en la boda, ¿verdad? Que lo avientan, más bien para esos enemigos. Pero bueno, la idea es que los que hacen eso sean los más cercanos, eran los amigos del novio, estaban siempre a su lado. No solamente eran invitados a la boda, eran invitados de honor a la boda, pero además ellos estaban a cargo de los arreglos. Cuando a mí me han concedido el privilegio de presidir bodas, lo primero, una de las primeras cosas que les digo a los novios, cuando ustedes se vayan a casar, por favor, busquen a personas de súper confianza que se hagan cargo de todos los arreglos durante la boda para que no los estén interrumpiendo, ¿verdad? Porque qué terrible es que le digan al novio, ¿verdad? Que ya se acabaron las cocas, ¿verdad? Pues no, sería muy desafortunado que tenga que andar corriendo él, ir ahí a la tienda de conveniencia a comprar los refrescos que se acabaron. Así es que estos eran los amigos cercanos, los de confianza, los que gozaban, ¿verdad? No solamente andaban ahí llevando a cabo los arreglos de la boda, sino que lo hacían por gozo, lo hacían con alegría. Y estos debían hacer todo lo posible para que la reunión tuviera éxito. ¿Se dan cuenta? Así es que esa era la labor de los discípulos. Es absurdo que estos estén ayunando mientras se está realizando la boda. Ellos mismos participan, ven los detalles, pero disfrutan de la boda. Están contentos realizándola, ¿verdad? Así es que el Señor está diciéndoles, no sean absurdos en su manera de meditar. No piensen de esa manera. ¿Por qué? Porque los discípulos no debían guardar luto. Los ayunos que realizaban esta gente era porque estaban de luto. El ayuno tiene que ver con luto. Y si el Señor Jesucristo estaba presente, estaban viendo sus obras portentosas, ¿cómo podían estar ayunando ahí con caras mustias? ¿Se acuerdan del capítulo número 6? Donde dice, cuando ayunéis, alégrate, peínate, ¿verdad? No andes mostrando tus miserias. El Maestro está realizando obras de misericordia. Sus labios están bendiciendo al pueblo. Les acaba de dar, ¿verdad? Según Mateo, está el sermón del monte ha sido dado. Están todos extasiados con las palabras de nuestro Señor. Sería una congruencia incompleta. Imagínate, si nosotros cuando llega un familiar que no hemos visto en tanto tiempo, ¿verdad? Lo recibimos, nos sentamos a la mesa y nos gozamos con su conversación. Imagínate saber que tienes ahí al Mesías esperado. Ahora bien, en descargo de los discípulos de Juan, porque no los quiero categorizar como unos perversos impíos, unos hipócritas, Jesús estaba preso. Juan estaba preso. Juan estaba preso, seguramente se dolían. Ellos tendrían razones, de estar ayunando. Las circunstancias en las que se encontraban eran para ayuno. El carácter mismo de su grupo de ministerio era un mensaje de confrontación, era un mensaje en donde la gente se compungía.
la naturaleza misma de su mensaje. Pueden ustedes leer los mensajes de Juan el Bautista en Lucas, en Mateo. En Mateo les dice, y no piensen, ¿verdad?, que ustedes son hijos de Abraham, porque Dios puede levantar de estas piedras a hijos para Abraham. O sea, era un mensaje de confrontación tremendo. Así es que eso explica por qué eran tan afectos a los ayunos. Era la naturaleza de su ministerio. Era la naturaleza del ministerio del propio Juan el Bautista. Eso seguramente los llevaba a realizar ayunos frecuentes, aunque reitero, Juan había dado testimonio positivo de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, el hecho de que nuestro Señor estuviera en banquetes no quiere decir que todo el tiempo era banquetes. Nuestro Señor y sus discípulos vivían frugalmente. Acabamos de ver en el capítulo anterior que nuestro Señor le dice a dos discípulos potenciales, ¿verdad?, o a dos que lo querían seguir a donde fuera. A uno de ellos les dice, el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Los animalitos silvestres tienen, yo no tengo. Si es que no debemos pensar como ahora enseñan los maestros de la prosperidad, que Jesús tenía todo el dinero, era tan adinerado que hasta tenía a un tesorero designado. No, por cierto que no era así. Nuestro Señor vivía bien, ¿verdad?, no faltaba nada, pero era modesto, no era... pero eso tampoco es la condena de los que viven abundantemente. ¿Me estoy explicando? Tiene que ver con el ministerio. Nuestro Señor es rico. Él es el dueño de todo, mis amados. De Jehová es la tierra y toda su plenitud. Es dueño de todo, pero convenía que el Hijo del Hombre se humillare. No porque fuera malo ser rico, porque no es malo ser rico. Lo que es malo es el corazón del hombre, que muchas veces ama más las riquezas que a Dios, que las riquezas le estorban para ir a Dios. Pero no tiene absolutamente nada de malo tener bienes y posesiones materiales. Idealmente, lo mejor es que estas hayan sido ganadas honradamente, con esfuerzo, con trabajo arduo, ¿verdad? No hacer una declaración rasa de que todos los ricos están mal. No es cierto eso. No es cierto. Nuestro Señor se hizo pobre para enriquecernos, pero Él no es naturalmente pobre. Él es el dueño de todas las cosas, pero convenía en ese momento una vida de frugalidad, una vida de vivir decorosamente, pero sin dispendios y sin cantidades grandes de dinero, ¿verdad? Así es que regresando a la controversia, era impropio que los discípulos, estando de celebración por la presencia del novio, estuvieran ayunando, gimiendo y llorando. Es la presencia misma de Dios la que les está dando consuelo. Por eso el Señor hace esta pregunta, ¿verdad? Pero además va a lanzar ya una información a sus discípulos y a los discípulos de Juan. Dice, Jesús les dijo, ¿acaso pueden los que están de bodas tener luto entre tanto que el esposo está con ellos? Pero vendrán días cuando el esposo les será quitado y entonces ayunarán. ¿A qué creen que se refiere a eso? Bueno, está hablando ya de una predicción de lo que será su muerte, su sepultura durante 3 días, en los cuales los discípulos van a estar de ayuno, van a estar de luto. Pero ese luto y ese ayuno sería breve. Juan 16, por favor. Juan 16. Claro está que cuando estás en medio de luto, piensas que los minutos son eternos, ¿verdad? Juan 16, 16 al 22. Todavía un poco, Juan 16, 16 al 22. Todavía un poco y no me veréis, y de nuevo un poco y me veréis, porque yo voy al Padre. Entonces se dijeron algunos de sus discípulos unos a otros, ¿qué es esto que nos dice? Todavía un poco y no me veréis, y de nuevo un poco y me veréis, y porque yo voy al Padre. Decían pues, ¿qué quiere decir con todavía un poco? No entendemos lo que habla. Jesús reconoció que querían preguntarle y les dijo, preguntáis entre vosotros acerca de esto que dije, todavía un poco y no me veréis, y de nuevo un poco y me veréis. De cierto os digo, que vosotros lloraréis y lamentaréis, ayuno, porque si no lloras y lamentas en el ayuno, no es ayuno. Y el mundo se alegrará, pero aunque vosotros estéis tristes, vuestra tristeza se convertirá en gozo. La mujer cuando da luz tiene dolor porque ha llegado su hora,
pero después que ha dado a luz un hijo, ya no se acuerda de la angustia por el gozo de que haya nacido un hombre en el mundo. También vosotros ahora tenéis tristeza, pero os volveré a ver, y se gozará vuestro corazón, y, ojo, nadie os quitará vuestro gozo. ¿Ya vieron? Así es que la resurrección de nuestro Señor Jesucristo hará que el luto deje de ser tal y ahora se convierta en gozo. Y el Señor va a utilizar dos ilustraciones para enseñar claramente este tema de las tradiciones humanas contrapuestas con el nuevo orden de nuestro Señor Jesucristo. ¿Verdad? Si ellos estuvieran ayunando mientras el Señor está con ellos, entonces que el Señor venga es una calamidad. Pero el Señor no vino en su primera venida para calamidad, vino para traer libertad a los cautivos. Eso es lo primero que debemos entender, mis amados. Eso es lo que el Señor les quiere dar a entender a estos discípulos de Juan. Ahora con el Señor Jesucristo se están realizando la curación de los enfermos, la liberación de los demonios, la libertad de las preocupaciones de aquellos que están oprimidos, la salud para los leprosos, alimento para los hambrientos, restauración para los inválidos, pero sobre todo la salvación de los pecadores. ¿Cómo podríamos nosotros estar de duelo, pensando en los discípulos, cuando se están salvando a las personas, cuando está cumpliéndose la promesa de Dios? Así es que este viejo molde de las tradiciones de los ayunos no se corresponde con el gozo que debe tener aquel que es discípulo de Cristo. Y la primera figura es la siguiente, versículo 16. Nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo, porque tal remiendo tira del vestido y se hace peor la rotura. Y es cierto, ¿verdad? A mí había ciertos pantalones de mezclilla que me gustaban y se me estaban huyendo. Iba yo corriendo con mi mamá para que les pusiera. Pero a final de cuentas, ¿qué crees que pasaba? ¿Eh? Se acababan de huir, se acababan de rasgar. El remiendo no va a solucionar, mis amados, la rotura original. De hecho, va a acabar produciendo una rotura mayor. Eso es lo que pasa con los remiendos, ¿verdad? La segunda figura, el Señor la va a utilizar para reforzar la misma idea. Estas son unas parábolas que el Señor está usando. Versículo 17. Ni echan vino nuevo en odres viejos, de otra manera los odres se rompen y el vino se derrama, y los odres se pierden. Pero echan el vino nuevo en odres nuevos, y lo uno y lo otro se conservan juntamente. ¿Qué era un odre? Bueno, ya hemos hablado, o no sé si aquí, pero vamos a hablarlo. Un odre se hacía a base de cueros de cabra o de oveja. Era una vez que el animal estaba por ser ya destazado, lo que se producía era que se le separaba, se trataba de mantener la piel lo más íntegra posible. Este cuero era curtido, una vez retirado el pelo, entonces la parte exterior de la piel se convertía en la parte interna de lo que sería el odre, que era un depósito que estaba cerrado por las aberturas de las patas, de la colita y del cuello del animalito, y eso serviría para preservar líquidos de manera muy concreta, según de lo que estamos viendo, para contener el vino. Ahora, el vino, ustedes saben que es un fermento de una fruta. A partir de la sacarosa o del azúcar que contiene la glucosa de estos, del jugo de la vid, al entrar en contacto con el aire y las bacterias naturales que hay en el aire, comienza un proceso de fermentación que se traduce en la gasificación de la descomposición de este líquido, y esto hace que cuando se introduzca el vino nuevo en un odre nuevo, pues este empiece, precisamente por el efecto de fermentación, a inflarse. El odre tiene que ser nuevo porque eso permite que el odre tenga cierta elasticidad. ¿Ya me expliqué? Los odres viejos ya no podían utilizarse para vino nuevo, tendrían que utilizarse quizá ya para vino añejo, un vino que ya no estaría produciendo fermentación, o en su defecto otro tipo de líquidos. Entonces, el odre nuevo es lo suficientemente elástico para contener, para soportar la tremenda presión que el fermento del vino va a producir. Bien, aquí hay una aclaración muy importante. Muchos dicen que el odre nuevo y el vino nuevo se refieren, ¿verdad?, a la salvación por gracia, pero recuerden que la gracia siempre ha sido el principio normativo de toda la Biblia. La salvación siempre ha sido por gracia
por medio de la fe. Así es que no está hablando del cambio, ¿verdad?, entre ley y gracia, como lo hacen usualmente los dispensacionalistas. No debemos entenderlo así. El vino nuevo no representa la salvación por gracia. Los odres viejos no representan la salvación por medio del cumplimiento de la ley, porque nadie ha cumplido la ley. El Señor está tomando una figura de la vida cotidiana para que se den cuenta de que tú no puedes introducir a lo que es ya la revelación plena en Cristo Jesús de la salvación con tradiciones humanas como el ayuno. Esa es la idea. La salvación, reitero, siempre ha sido por gracia, por medio de la fe. En el tiempo del Antiguo Testamento, en el tiempo del Nuevo Testamento. De hecho, aquí no está hablando absolutamente nada acerca de la ley. No hay ningún solo momento en el cual el Señor haga una referencia a la ley. No. El Señor está diciendo, lo vuelvo a repetir, el ayuno frecuente como institución puramente humana no tiene relación con la salvación que es por medio de la gracia, en la fe de nuestro Señor Jesucristo. ¿Ya me estoy explicando? El Señor está poniendo simplemente este contraste. No traigas tus tradiciones de hombres a la salvación que es por gracia. Y aquí el problema muchas veces con la práctica del ayuno. Aquí tenemos a los hombres que estaban en la más estrecha relación con Él, disfrutando de la bendición de verlo obrar sus milagros. Eso era cierto para los discípulos, futuros apóstoles, y eso es cierto para nosotros. ¿Me estoy explicando? El ayuno, mis amados hermanos, no nos hace más espirituales. Pero si vamos a ayunar, que sea por las motivaciones correctas. Que sea porque estamos horrorizados con nuestro propio pecado, horrorizados con el pecado de la gente. Pero el Señor que dice, está bien, condólete, pero mejor prepárate, toma pan, el pan de mi palabra, el pan para que salgas a trabajar con gozo, con alegría. El vino nuevo representa el rescate de nuestro Señor Jesucristo, el rescate y las bendiciones de Cristo, mis amados. Eso representa el vino nuevo. ¿Qué se requiere? Una nueva naturaleza. Por eso yo creo que aquí sí hay una relación con el nuevo nacimiento. Es necesario nacer de nuevo para recibir las bendiciones de nuestro Señor y tener mucho cuidado de no estar introduciendo tradiciones humanas a nuestra vida de fe. ¿Ya me estoy explicando? Entonces, los que ayunan, qué bueno que ayunen. Tú quieres ayunar, está bien, ayuna, pero no quieras imponer eso como la norma para principio de año, porque vamos a buscar la voluntad de Dios. Eso, como dicen los que nos dicen religiosos, eso sí es ser religioso. ¿Me explico? Es pretender algo que la Biblia no enseña, es pretender algo que la Biblia no manda de una manera expresa, de una manera positiva. Eso es algo que en un sentido, si tenemos una buena disposición espiritual y una actitud apropiada, no es que sea malo, pero entendemos que ahora Dios nos ha bendecido grandemente. Pablo decía, he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. ¿Verdad? Cuando hay mucho, qué bueno. Cuando hay poco, también. Y este es un buen momento, amados hermanos, para estar alegres porque Dios nos ha bendecido grandemente. Nuestro Dios nos ha enriquecido con sus bendiciones espirituales. ¿Se dan cuenta? Está bien, yo sé, la cosa está difícil, pinta duro. ¿Saben una cosa? Alegrémonos porque Dios está con nosotros. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros, amados hermanos? Ni el coronavirus, ni la recesión que venga, Dios estará con nosotros. Y si Dios quiere que pasemos algún tipo de penuria, será temporal, no puede durar todo el tiempo. Y estaremos gozosos de que el Señor nos preparó. Mucha gente dice, ¿cómo es posible que ahora seas cristiano te pasan estas cosas? Esto le pasa a todo mundo. En un momento determinado nos va a pasar a todos. Alguna pérdida, alguna situación difícil, la pérdida de un ser querido, eso le pasa a todos, pero qué diferente es que Dios esté con nosotros, que hayamos sido enriquecidos en Cristo Jesús y dejemos a un lado esta idea de que somos más puros y que somos más espirituales que los demás porque ayunamos. Me estoy explicando que ayunen los que están de luto. Sí, a veces vamos a estar de luto literal, pero tenemos esperanza. El Señor mismo nos lo dice en Primera de Tesalonicenses, ¿verdad? Dios nos dé gracia cuando dice, hermanos, acerca de los que duermen,
Queremos que no sean ignorantes, para que no tengan tristeza, como la tristeza que tienen aquellos que no tienen esperanza. ¿Se dan cuenta? Es una perspectiva completamente diferente. Así es que, ¿cómo debemos andar? Pues, alabad a nuestro Dios en su santuario. Su santuario no es acá. Su santuario es, los cielos de los cielos no lo pueden contener. Allá afuera vamos a cantar al Señor, vamos a agradecerle. ¿Qué tanto le agradeces a Dios cuando en la mañana tienes un café que tomarte? Un pancito, una conchita de, no, pues es que es de ayer. ¿Y qué unos ni de ayer tienen? Frijolitos, que estés con tu familia. Y aunque no esté la familia, que tengas que llevarte a la boca, que tengas que vestir, que te puedas despertar y en lugar de ver el cielo estrellado, que aquí ni se ve estrellado, tengas un techo, pero tiene filtraciones. Pues está bien cuando menos tienes eso. No estoy diciendo que no tengas aspiraciones, tenlas, pero dale gracias a Dios de lo que tienes. Porque además, nuestro Señor eterno ha resucitado. En su humanidad está sentado a la diestra de Dios y está intercediendo por nosotros. Y nos ha enviado a su Santo Espíritu, amados hermanos. Así es que tengamos esperanza. Saldremos adelante. Y si no salimos adelante porque nos morimos de coronavirus y estará más resuelta la cosa. Pero cuidémonos también, porque tenemos a nuestra familia. ¿Me estoy explicando? No seamos irresponsables. Pero tengamos gozo y ánimo. Y tengamos cuidado de no ponerle a la gente, de no ponerle a los que, pues cada vez somos menos, pero si algún día el Señor llena este lugar, que no les pongamos cargas innecesarias, que les enseñemos las glorias de Cristo, sus hechos portentosos, y que los enseñemos a vivir como odres nuevos. ¿Cómo viven los odres nuevos? Llenos de gratitud, llenos de gozo, llenos de esperanza. Que Dios bendiga su palabra, amados hermanos. Vamos a orar. Padre, te damos gracias en esta tarde por tu maravillosa misericordia, por tu fidelidad, por tu amor. Gracias porque nos has regalado este precioso mensaje, nos has colmado con tu gracia y tu misericordia. Bendito sea tu santo nombre. Gracias, Señor Dios Padre, porque podemos disfrutar a nuestros nietos, los que somos abuelos, que podemos disfrutar a nuestros hijos, que podemos, Señor Dios, disfrutar de qué llevarnos a la boca.